En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica. El profeta Ezequiel en el capítulo 40, versículo 28. Después me llevó al atrio interior por la puerta del sur, midió la puerta y tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus habitaciones, sus pilastras, su vestíbulo tenían las mismas medidas. El atrio y el vestíbulo tenían ventanas alrededor. La puerta era de 50 codos de largo y 25 de ancho. Alrededor había arcos de 25 codos de largo por 25 de ancho. Los arcos daban al atrio exterior y en sus pilastras había pinturas de palmeras. Se subía ahí por 8 escalones. Me llevó luego al atrio interior que da al oriente y midió la puerta. Tenía las mismas medidas. Sus habitaciones, pilastras y vestíbulo medían como las anteriores. El atrio y el vestíbulo tenían ventanas alrededor y medía 50 codos de largo. Medía 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior y sus pilastras tenían palmeras pintadas a un lado y al otro, y subí ahí por 8 escalones. Después me llevó a la puerta que da al norte y la midió. Tenía las mismas medidas, así como sus habitaciones y pilastras. Vestíbulo tenía ventanas alrededor y medía 50 codos de largo y 25 de ancho. Y sus pilastras tenían palmeras pintadas a un lado y otro, y se subía ahí por 8 escalones. Todo el capítulo 40 y el capítulo 41, una descripción del templo, y nada, él no dice nada. Ezequiel solamente se queda callado. En el libro del Siracid, en el capítulo 21, versículo 12, dice: quien guarda la ley es dueño de sus sentidos. Fruto del temor del Señor es la sabiduría. No aprenderá quien no es astuto, pero hay astucia repleta de malicia, y no hay prudencia donde no hay amargura. Quien guarda la ley es dueño de sus sentidos. ¿Qué quiere decir esto? La ley que se hacen regularmente, no estamos hablando nada más de las leyes humanas, sino las leyes divinas y las leyes naturales, ¿verdad? Nosotros no podemos ir contra las leyes naturales. No podemos estar en un constante choque y roce contra las leyes naturales. Un ejemplo que hacemos, ¿qué está pasando con el calentamiento de nuestro planeta? Nosotros los seres humanos fuimos contra las leyes naturales. Alteramos el ecosistema. ¿Y cómo es que lo alteramos? Porque nosotros infringimos la ley natural. En orden de construir un tren en México, en el sur, el presidente destruye miles y miles y miles y miles de árboles. Con la situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que el señor presidente está haciendo? Está yendo en contra de la ley natural. La ley natural es necesaria respetarla, sí, porque si no, entras en una relación caótica y tóxica. Y la ley natural nos permite a nosotros vivir en la ley natural, es decir, vivir en la naturaleza en una forma armónica. La naturaleza es una donadora de ella misma hacia nosotros. Cada momento se está donando a nosotros, pero la ley natural requiere una reciprocidad de parte de nosotros, ser recíprocos a lo que nosotros recibimos. Y una de las cosas es cuidarla, respetarla en su naturaleza. Cuando no se quiere hacer esto, entonces se pagan las consecuencias. Hemos hablado sobre esto de la ley natural, ¿verdad? Del que guarda la ley es dueño de sus sentidos. Pero hay leyes que son destructoras.
Hay que tener cuidado de esto. En las leyes que destruyen, en las leyes que oprimen al hombre. Ahora, ¿qué es más importante? El hombre que un árbol. Obviamente es más importante el hombre, ¿cierto? Por supuesto que sí, es una escala de valores. Y la pregunta es, en orden de que tú rompas la ley natural para satisfacer la ley del hombre, ¿cuál es la consecuencia que va a haber al hacer esa ruptura entre la ley natural y la ley del hombre? Cuando la ley del hombre se impone al hombre y esa ley sirve para oprimir y no para liberar, entonces es una ley mala. Bueno, pues la sabiduría de Dios es muy grande y nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. En el libro de Tito, el capítulo 2, es de San Pablo a Tito, del versículo 1, dice: tú en cambio habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad, en la paciencia, y que las ancianas asimismo se comporten como corresponde a los santos. Habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuántos charlatanes tenemos por todos lados hablando de las cosas de Dios? ¿Cuánta gente habla de Dios? No tiene ni idea de quién es Dios, porque ¿cómo uno sabe quién es Dios? La referencia es Jesucristo. ¿Quién? Dice Jesús: quien me conoce a mí, conoce al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay otra. Nos guste o no nos guste. ¿Puede ir un santo? No. ¿Puede ir la Virgen? No. Solo con Jesucristo hacia el Padre. ¿Puede ir María hacia Jesús? Sí. ¿Los santos hacia Jesús? Sí. Pero el mediador, el que se murió en la cruz, no fue San Agustín y tampoco la Virgen María. El que se murió fue Jesucristo. Y en esa mediación es el hombre por excelencia que nos lleva al Padre. Pero si tú no conoces nada de Jesús, entonces ¿cómo te atreves a juzgar a Dios? ¿Cómo te atreves a hablar de Dios cuando tú no conoces nada de Jesús? Entonces, en San Pablo nos ofrece en este capítulo 2 y capítulo 3 como un código de buena conducta que era muy común en su tiempo. Tenemos que ser fieles, cariñosos y sobrios, dice San Pablo, y también obedientes a aquellos que tienen más autoridad y mayor sabiduría. Este modo de pensar puede parecer anticuado y como algunas de las estructuras de poder en nuestro tiempo no están inclinadas a darle la gracia a Dios. Entonces puede haber una contraposición. Estas leyes son diferentes a las del Imperio Romano. Por ejemplo, la esclavitud. Puede ser fácil no tener muy en cuenta estas palabras. Nosotros, sin embargo, podemos beneficiarnos de la sabiduría que constituye este código de buena conducta, porque este código nos anima a respetar a aquellos con mayor experiencia y responsabilidad y aprender de ellos, como nos dice el Siráside: solo el necio se niega a escuchar las palabras de los sabios. Y esto lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Que se le falta respeto a las autoridades. ¿Se acuerdan en el cuatrienio del pasado del presidente que tuvimos, Trump? ¿Cuánta gente no le faltó el respeto a este hombre? Muchísima gente. ¿Por qué? Porque él no se dio a respetar. No es una justificación. Pero obviamente si un líder político del orden que tú quieres no sabe respetar, entonces va a caer en una violencia con el pueblo. Y un gobernante gobierna para todos, independientemente de que no le caigan bien a esta gente o estos otros. Si un hombre es elegido democráticamente, tiene el deber
de gobernar para todos. No puede dividir. No puede estar hablando, ni juzgando, ni señalando a los demás. Esto no sucedió hace ya va para 2 años. Y fue una experiencia muy desagradable en este país. Nos dividieron. Estábamos unidos, yo no sé qué tanto, pero al menos no era esta agresión abierta. Hace muchos años que no teníamos un líder político que no gobernara para todo el pueblo de los Estados Unidos. Y eso es algo muy triste, muy desagradable que hemos sufrido. Y ahí están las consecuencias abruptas, violencias, divisiones. Nosotros somos mejores que ustedes. Nosotros somos un pueblo que tenemos que caminar unidos. Cada quien en los dones y talentos que tiene, desarrollar su potencial, pero con un líder político que congrega a la sociedad, que sirve a todos. Diferencia siempre va a haber, pero menos de un estadista, menos de un líder político, menos de un pastor. Porque Jesús invitó a todos a la salvación y Jesús sigue invitando a todos a la salvación. Para Dios no hay espacios cerrados. Para Dios hoy es el día más importante, porque hoy día podemos reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Entonces, ¿debemos de respetar las autoridades? Sí, debemos de respetar las autoridades. Eso es real. San Pablo nos lo pide y lo seguimos pidiendo. Aunque ellos nos falten al respeto, porque nosotros sí conocemos a Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.